Buenos días, les hablamos desde Cádiz, desde el Hospital Puerta del Mar. Hoy es 17 de noviembre de 2015 y aunque hace un día soleado, hacen 12 grados. Ya se va notando el otoño, pero seguro que vamos a tener un día estupendo. Hoy tenemos una sesión con un tema muy interesante a cargo de la doctora Verónica Aragón, una chiclanera que está rotando con nosotros de medicina interna y que ha preparado un caso que esperamos que os guste mucho porque es un punto de vista un poco distinto de nuestras enfermedades. Adelante, Verónica, y muchas gracias por haber preparado esta interesante sesión. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Mario por su presentación. Mi nombre es Verónica y le voy a presentar un tema en el que introduciré con un caso clínico visto en las consultas de dermatología. El caso clínico, bueno, como su título indica, empieza con una paciente que acude con lesiones cutáneas rosadas en la espalda. Nuestra paciente tiene 63 años y acude al hospital por presentar unas lesiones cutáneas rosadas asintomáticas que comenzaron en la espalda. Inicialmente fueron tratadas como un herpes zóster, pero estas no fueron bien y fueron progresando hasta afectar el resto del tronco y extremidades superiores e inferiores. La paciente no venía con otra sintomatología añadida, no presentaba prurito ni dolor en estas lesiones, ni presentaba ninguna otra sintomatología. Como antecedentes personales, destacar un bocio multinodonal en seguimiento por endocrinología con su tratamiento y bien tratado. A la exploración, nada que destacar, paciente venía consciente, orientada, colaboradora, afebril, euneica, y presentaba unas lesiones similares a estas. Eran múltiples pápulas marronáceas, ovaladas, bien delimitadas, de consistencia firme y un tamaño que oscilaba entre 1 y 2 milímetros. Estas afectaban a la espalda y a las extremidades, fundamentalmente las superiores. Como pruebas complementarias se le hizo una analítica completa, sin nada que destacar. La radiografía de tórax también se le realizó, no se presentaban nada que destacar, no había imágenes de condensación ni alteraciones pleurales. Nuestro plan de actuación pues, fue hacer una biopsia cutánea para hacer un diagnóstico diferencial en el que se cogió una sección de cilindro cutáneo de la epidermis y el diagnóstico, pues como veis, nos dio como dermatitis nodular granulomatosa de tipo sarcoideo. Teniendo como juicio clínico la sarcoidosis cutánea, destacar que la sarcoidosis cutánea forma parte de un gran grupo de dermatitis granulomatosas, que estas se van a definir como la aparición de un infiltrado inflamatorio cutáneo en los que los histocitos son las células inflamatorias predominantes. Van a existir numerosas erupciones cutáneas no infecciosas dentro de esta amplia definición, en la que la sarcoidosis cutánea la vamos a hacer como prototipo. Voy a hablar de la sarcoidosis cutánea, en el que primero daré unas características fundamentales, su patogenia, unas características clínicas, hablando de las lesiones específicas e inespecíficas de esta enfermedad. Hablaré un poco de anatomía patológica, diagnóstico y evaluación del paciente y como para terminar pues hablaré del tratamiento de esta enfermedad. Características fundamentales, pues como he dicho, es una enfermedad granulomatosa caracterizada por granulomas no calcificantes en órganos y tejidos. Va a afectar con mayor predominancia a los pulmones. Las manifestaciones cutáneas pueden aparecer en más de un tercio de los pacientes con afectación sarcoidea sistémica, pero puede ser que sea el primer signo de la enfermedad y puede aparecer de forma aislada, sin que haya afectación sistémica en el paciente. ¿Cómo se va a manifestar esta enfermedad? Pues van a aparecer pápulas y placas rojo-marronáceas o violáceas. Más a menudo se va a presentar en la cara, en los labios, en el cuello, aunque también en la parte superior de la espalda y en las extremidades. Para llegar al diagnóstico de esta enfermedad se va a apoyar con las características clínicas, pero también hace falta una detención de hallazgos histopatológicos clásicos, como siempre la exclusión de otras formas granulomatosas.
Este cuadro me pareció interesante porque aquí va a, digamos, a diferenciar las principales dermatitis granulomatosa. En ellas se recoge la sarcoidosis y otras enfermedades más frecuentes dentro de la dermatitis granulomatosa, en el que se va a hacer un diagnóstico diferencial mediante la clínica, ¿vale? La edad media de cada una de ellas, como ve, la sarcoidosis tiene 2 picos, uno entre 25 y 35 años y otro entre 45 y 65 años. Va a predominar en el sexo femenino, al igual que todas ellas. Más frecuente la sarcoidosis cutánea en afroamericanos. Su localización, como ya he dicho, en la cara, cuello, tronco superior y extremidades. El aspecto de las lesiones, pápulas y placas rojas o marronáceas, de tamaño de 1 a 5 centímetros, va a variar, el número de lesiones variable. Se asocia con manifestaciones sistémicas, como ya he dicho antes, más frecuentemente afectación pulmonar. Y otras características clínicas especiales, pues que puede producir atrofia ocasional central e hipopigmentación. Ahí dejo el cuadro para que lo tengáis hecho ahí en vistazo. Luego, este cuadro que va también desde el punto de vista histológico, ¿vale? Desde el punto de vista de los granulomas no infecciosos, para diferenciar dónde tenemos la sarcoidosis, ¿vale? Destacar 3 tipos: sería el tubérculo epitelioide, el granuloma no en empaliza y el infiltrado difuso de no empaliza. Tendremos la sarcoidosis dentro del tubérculo epitelioide, denominado desnudo, ¿vale? La patogenia de la sarcoidosis. Bueno, pues se dice que viene de una hiperactividad del sistema inmunitario mediado por células T colaboradoras CD4 del subtipo TH1. Esto va a conducir a una sobreactivación de las vías inflamatorias y la posterior formación de granulomas. El antígeno responsable de esta respuesta, pues hay muchos autores que describen que es una respuesta autoinmunitaria, en contraposición que otros que dicen que es una respuesta infecciosa, pero la verdad es que no se ha definido con claridad. Características clínicas. Bueno, pues más de 1/3 de los pacientes con sarcoidosis van a presentar lesiones cutáneas que pueden ser, como he dicho antes, la primera o la única manifestación de esta enfermedad. Van a existir muchísimas presentaciones clínicas diferentes, aunque las más frecuentes pues son las pápulas y las placas de color rojo-marrón. La predominancia, como ya hemos dicho. Y lo que sí destacar, que muchas de estas sarcoidosis se van a presentar en cicatrices persistentes en zonas de traumatismos previos. Bien, hablando un poco más ya de lesiones específicas, vamos a hablar de las lesiones específicas y luego de las lesiones inespecíficas. Pues como lesiones específicas tenemos una sarcoidosis papular, que se van a presentar como pápulas no escamosas de 1 a 10 milímetros, van a ser de color de piel o amarillo o marrón, y en algunos casos estas van a demostrar una ligera depresión central, mayor frecuencia, como vemos en esa imagen, en la cara y sobre todo alrededor de los párpados. Tras la resolución pueden permanecer máculas ligeramente descoloridas y en ocasiones atróficas. Otro tipo de lesiones específicas es la sarcoidosis nodular. Esta es relativamente común, va a resultar de grandes colecciones de granuloma sarcoideo en la dermis y en el tejido subcutáneo. Los nódulos van a ser entre 1 y 2 centímetros y pueden ser únicos o múltiples. Esto tiene predominancia por la nariz y se puede asemejar a un rinofima, como vemos aquí en la imagen. La subcutánea, también conocida como la enfermedad de Darrier-Roussy, se presenta como nódulos móviles, firmes y sin afectación epidérmica. Va a representar una sarcoidosis limitada al tejido celular subcutáneo. Estos nódulos pueden ser asintomáticos o levemente sensibles. La localización más frecuente va a ser en las extremidades superiores, sobre todo en los antebrazos. Y además ahí van a presentarse como formando bandas lineales. No es muy frecuente, pero varía entre 1 y 2% y 12%. Más frecuente en mujeres, como he dicho antes, en adultos de mediana edad y puede ser asociada con la predisposición a la enfermedad autoinmune. Aquí vemos una imagen donde vemos la sarcoidosis subcutánea. La sarcoidosis maculopapular, que es la más frecuente de las lesiones específicas, estas pueden ser asintomáticas o levemente pruriginosas, van a
ser placas poco infiltradas y ligeramente hiperpigmentadas, con incrustaciones de pápulas ligeramente elevadas que suelen ser alrededor de 1 milímetro de diámetro. Las lesiones van a ser generalmente de color rojo, marrón o violeta en el rostro y sobre todo en el párpado. También puede ocurrir en el cuello, tronco, extremidades o en las membranas mucosas. Las placas sarcoideas son placas discretas, induradas, ovaladas o anulares que son de color rosado, eritematosa o marrones. Van a predominar en los hombros y los brazos y las espaldas y nalgas. Deben incluirse en el diagnóstico diferencial de esta variante clínica en la psoriasis, líquen plano, lupus discoide, granuloma anular, linfoma cutáneo de células T, el sarcoma de Kaposi y la sífilis secundaria. Por eso es importante lo del tema de la histología. Una variante importante es el lupus pernio, es uno de los más característicos de esta enfermedad. Se va a caracterizar por nódulos, pápulas y placas, ante todo más frecuentemente en la nariz, orejas y mejillas, que con frecuencia van a tener un aspecto en cuenta de collar a lo largo del borde nasal. A diferencia de las otras variantes clínicas, el lupus pernio cuando se resuelve nos va a dejar una cicatriz. Las otras normalmente cursan sin dejar cicatriz. Es fundamental en esta variante clínica prestar atención al tema respiratorio, porque se va a relacionar en más de un 50% de estos pacientes con afectación de las vías respiratorias, con lo que debemos tener especial atención. Otra variante, la sarcoidosis hipopigmentada. Esta afecta casi exclusivamente a personas de piel oscura y de ascendencia africana. Las lesiones se van a manifestar como parches o placas hipopigmentadas, bien delimitadas, redondas o ovaladas. Se puede encontrar en algunas de estas lesiones pápulas eritematosas, dando lugar a un aspecto que asemeja a lo que se denomina un huevo frito. Como he dicho antes, la sarcoidosis es muy característico que se forme en unas cicatrices previas, ¿vale? Se va a producir una infiltración granulomatosa en cicatrices antiguas. Estas cicatrices pueden ser secundarias a intervenciones quirúrgicas, acné, efusiones venosas, vacunaciones, lo que queramos. También una caracterización de esta sarcoidosis es que puede producirse en tatuajes, ¿vale? Incluso algunos autores describen esta variante como aparte de la sarcoidosis de las cicatrices. Las cicatrices se van a volver eritematosas o purpúricas, induradas, mostrando la presencia de granulomas a nivel histológico. Más frecuente en las cicatrices a nivel de rodilla. Pasamos ahora a las lesiones inespecíficas. Destacar en ella el eritema nodoso, que es la más frecuente de las lesiones inespecíficas. Puede ser la manifestación inicial de una sarcoidosis. Se considera como aguda y benigna y se presenta sobre todo en personas jóvenes de edad media. Cuando se asocia eritema nodoso más adenopatías biliares bilaterales y paratraqueal derecha, se forma lo que se denomina el síndrome de Lofgren. Este síndrome se presenta con más frecuencia en mujeres jóvenes de raza blanca. Además, se puede asociar a fiebre, poliartralgia y uveitis anterior. Va a tener buen pronóstico porque es una enfermedad autolimitada, con lo que, aunque se asocia a otras cosas, hay que tenerlo en cuenta, pero tiene buen pronóstico. Otras lesiones inespecíficas, bueno, pues podemos encontrar muchas de ellas, aunque su frecuencia va a ser mucho más inferior. Pueden ser las calcificaciones, el prurigo o el eritema multiforme. Vamos a pasar ahora a la anatomía patológica. Es importante para, como hemos dicho antes, el diagnóstico para llegar al diagnóstico de sarcoidosis cutánea, aparte de la clínica, la biopsia con la histología. Bueno, pues en la anatomía patológica, presencia de granulomas epiteliales con linfocitos y células plasmáticas mínimas o ausentes. Es lo que se denomina, como comenté antes, los tubérculos desnudos. No suele haber calcificación central, aunque sí en el 10% de los casos se pueden encontrar depósitos de fibrinoides. Aquí vemos las imágenes
una vista panorámica de la sarcoidosis cutánea, y a mayor aumento vemos lo que hemos dicho, que son los tubérculos desnudos. Además encontramos histocitos multinucleados, que son lo que denominamos células gigantes, que suelen ser de tipo Langhans, con núcleos dispuestos como un arco periférico de forma circular. Cuando estos histocitos multinucleados llevan inclusiones estrelladas sonifílicas, los llamaremos cuerpos asteroides, y cuando llevan inclusiones redondeadas laminadas basófilas serán los cuerpos de Schaumann. Los cuerpos asteroides representan colágeno englobado, mientras que los de Schaumann son lisosomas degenerados. Estos no van a ser específicos de la sarcoidosis, pero bueno, sí que nos da. Aquí vemos a gran aumento un cuerpo asteroide dentro de un citoplasma de un histocito epitelioide. Para el diagnóstico, pues como llevo diciendo en toda la presentación, cuadro clínico compatible, la presencia histológica de granulomas no calcificantes y, sí importante, un diagnóstico de exclusión, ¿vale? Diferencial de las otras enfermedades. Importante ante un paciente en el que nos encontremos una sarcoidosis cutánea, hacer una historia clínica completa de un paciente completo, una radiografía de tórax, aunque lo más frecuente es que la radiografía de tórax sea normal. Destacar que una específica de la enfermedad es un aumento de ganglios linfáticos biliares y paratraqueales. Hacerles pruebas de función pulmonar al paciente, lo más lógico es que sea normal, pero si tiene afectación pulmonar, pues va a ser una enfermedad pulmonar restrictiva, con disminución de la capacidad vital, del volumen residual, de la capacidad pulmonar total y de la capacidad de difusión. Hacer el electrocardiograma, prueba de la tuberculina de interferón gamma importante, un examen oftalmológico, también esta enfermedad puede producir una uveitis sarcoidea, y estudios de laboratorio con su hemograma completo, bioquímica completa con función hepática y renal. Es verdad que se pide la enzima convertidora de angiotensina, que en muchos casos puede estar elevada, pero para nada es específica de esta enfermedad, pero sí que nos da datos, si está elevada, de que puede haber afectación sistémica en los pacientes con sarcoidosis cutánea. El tratamiento. Bueno, pues el tratamiento de elección solo en la sarcoidosis sistémica es corticoides por vía oral. Cuando tengamos una sarcoidosis pulmonar, pues la dosis adecuada será entre 30 y 40 miligramos de prednisona al día, que iremos reduciendo gradualmente hasta llegar a 5 o 10 miligramos al día o días alternos mediante un año. Intentaremos después retirar los corticoides. En caso de que tengamos una uveitis grave, una neurosarcoidosis o una afectación cardíaca, los corticoides serán de 1 miligramo kilogramos al día. Cuando tengamos una sarcoidosis cutánea, es verdad que el tratamiento de elección no es de indicación el tratamiento sistémico, pero sí que estaría indicado cuando haya lesiones importantes, con importante cicatrización, sobre todo en las placas de evolución clónica o el lupus pernio. A nuestra paciente le pusimos tratamiento inicial con corticoides orales, le pusimos una dosis de 30 miligramos de prednisona al día, que posteriormente fuimos reduciendo. Actualmente está con una dosis de 5 miligramos al día, que hemos intentado de suspender añadiéndole el metotrexato, pero la paciente al suspender los corticoides vuelven a aparecer las lesiones, con la que le tenemos de mantenimiento 5 miligramos al día y el metotrexato. Tratamientos alternativos, como ya me habéis oído hablar, bueno, pues pacientes que van a precisar administración mantenida de corticoides, que es imposible de retirar los corticoides vía oral, podemos añadirle a nuestro tratamiento pues los antipalúdicos, los citotóxicos. Como antipalúdicos de elección la cloroquina o la hidroxicloroquina, en dosis de 250 a 500 miligramos al día en caso de la cloroquina o de 200 a 400 miligramos al día en la hidroxicloroquina. Dentro de los citotóxicos, pues de los estudios, el que ha resultado más eficaz de momento es el metotrexato, ¿vale? 15 miligramos semanales. Y como hemos dicho antes, en el caso de nuestra paciente es el que tiene puesto ahora mismo. Otros tratamientos no sistémicos, bueno, pues los corticoides tópicos, también podemos utilizar infiltraciones intralesionales de acetónido de triamcinolona,
crioterapia o radioterapia. Podemos utilizar el láser de dióxido de carbono o el láser de colorante pulsado en el lupus pernio, y otros como la dermabrasión, la seresis quirúrgica o el injerto para formas ulceradas y cirugía plástica para las lesiones cicatriciales. Y con esto terminamos con una foto de una de las playas de Cádiz, que como soy de allí, pues de La Barrosa, de la Chiclana. Bueno, Verónica, muchas gracias por la sarcoidosis y sus formas de manifestación, y les emplazamos a que puedan en otro momento contactar con nosotros y que puedan asistir a los próximos hangouts que organicemos. Muchas gracias.